otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Continuamos con estos diálogos nocturnos y sin censura, y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en casa a una amiga a quien usted sabe que aprecio, que admiro, que respeto y que anda ocupada como... No tiene usted. Si yo me quejo, muchachos, ya ven, no se quejen. Nos quejamos de que andamos ocupados, pero Citlali Hernández, la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, anda más que ocupada, lo que le sigue de ocupada. No, querida no Citlali, gracias por acompañarnos. No, al contrario, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí y ahora estrenando acá los estudios. Pues te escondiste, andaba buscando una madrina, pero no te encontramos por ningún lado. Pero estaba yo en 1000 temas, pero aquí a la orden. Oye, Citlali, ¿cómo van las cosas? Te pregunto en dónde primero, ¿en casa? ¿En el Senado? ¿En el partido? ¿Cómo van las cosas? Mira, en casa bien, tengo una red de apoyo, esto poca gente lo sabe, pero mi hermana decidió irse a vivir conmigo porque de repente la vida no me da para desayunar, para poner orden en cosas básicas, domésticas, que probablemente otras personas lo tengan resuelta, pero yo no. Entonces, en casa bien, pues estamos en el Senado, en el tema de la Secretaría General, traemos ahí un encargo de visitar el mayor número de plazas públicas para hablarle a los jóvenes, estamos en campaña, ya inició la campaña con Delfina, con Guadiana, entonces yo creo que bien. La Internacional Feminista. Acabamos de terminar un encuentro que fue buenísimo, la primera Internacional Feminista que México fue sede, yo fui fundadora junto con compañeras de Chile, de Argentina, de España, entonces bueno, siempre tenemos cosas que hacer, así es de que no nos quejamos. A ver, déjame abrir fuego con el tema del INE. Sí. Bueno, y no necesariamente del INE, porque Lorenzo Córdoba ya es ex consejero presidente. Gracias. Pero en su primer tuit dice el muy recabrón, perdóname por la expresión, inicio colaboraciones con Latinus, y dices tú, ay cabrón, ¿no se dan cuenta? O sí se dan cuenta y se burlan de las audiencias, de la gente. Está cañón, ¿no? Porque yo creo que, o sea, nos dan la razón. Yo voy a hablar de un tuit y un video que vi en estos días. Un tuit de alguien diciendo, criticando a la consejera presidenta, a la nueva consejera, porque da una entrevista con los periodistas. Dicen, claro, por eso, está vinculada a Morena, a la 4T, porque le da una entrevista a un medio vinculado a la 4T. Bueno, oye, y yo enojado porque fue a los periodistas, imagínate que acá, nos la hubieran dado acá sin censura. Y yo decía, bueno, decir eso es tanto como reconocer que Latinos, que es un proyecto comunicativo anti-4T, anti-obradorista, que ha difundido mentiras, calumnias, es el lugar que arropa a Lorenzo, pues le quita la máscara a Lorenzo, ¿no? Es decir, como lo decía el presidente, si se hubiera ido con Carmen Aristegui, bueno, hubiera tenido un poco de seriedad, siempre ha sido invitado analista ahí, pero a Latinos, o sea, un proyecto que surgió en este sexenio, que tiene inversión de políticos de oposición. O sea, nos da la razón, la verdad. Lorenzo pasará a la historia como uno de los personajes que tuvo la posibilidad de abonar a la democracia en México como ninguno, quizás, porque le tocó un momento muy interesante, y pasará a la historia como un traidor a la democracia, como un servil de los intereses creados en México. Creo que intenta burlarse del pueblo de México con este tuit diciendo me voy a Latinos. Y luego lo otro, que me da mucha risa, te decía un video que vi en la mañana, me parece, enojados los comentócratas de la oposición, ya sabes, de esas mesas de Alarraqui y demás, creo, de Adela, no me acuerdo, diciendo, bueno, Edmundo Jacobo, ¿por qué regresó y luego se fue? Le dio la razón, tenía razón el presidente, es un servil de Lorenzo. O sea, es una oposición desquiciada, agarran de héroe a cualquiera que opine de repente contra la 4T y luego lo sueltan fácilmente cuando ya no les es funcional, no lo sé, pero bueno, lo de Lorenzo de verdad que es triste, es vergonzoso, qué bueno que ya se fue, no hay que olvidar lo que significó tanto tiempo controlando el INE,
y vamos a ver cómo inicia esta nueva etapa en la autoridad electoral. ¿Tú compartes las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que no podemos agarrar y tirar a la basura carpetas, investigaciones y que básicamente se indague si hubo irregularidades en el INE de Lorenzo Córdoba? Algunos acusan persecución política, leía a Sarmiento hace unos días, y bueno, si el fuerte del presidente no es la venganza, entiendo perfectamente, y me imagino que, y lo sé que Adán Augusto López Hernández no lo dijo en tono de venganza, pues tampoco que quede en el olvido, porque claro. ¿De qué los criticamos? Pues de servirse con la cuchara grande, ¿no, Citlali? Totalmente. Mira, no es la venganza el fuerte del presidente, sin duda, y no está perdiendo tiempo en vengarse, así es de que cualquier acto de justicia en tiempos obradoristas no es venganza, ¿no? Yo comparto lo que dice nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es una, o sea, hay una serie de pendientes, de deudas de la autoridad electoral para con la ciudadanía, ¿no? Este tema de la Contraloría interna en el INE, que el tema de los fideicomisos, o sea, creo que hay una serie de cosas que con la nueva autoridad electoral o con los nuevos consejeros tendrían que empezar a darse respuesta. Por eso yo también celebro que lo primero que haya hecho escándalo y que le esté doliendo a la derecha que ha hecho la consejera presidenta es decir, me voy a bajar el sueldo, porque era una ley, ya es una ley, o sea, no es que yo quiera o no quiera, ¿no? O sea, es la ley, que esta manera en la que utilizó el INE Lorenzo como para, yo diría como hasta retadora, ¿no? Contra los legisladores, retadora con el propio Poder Judicial, porque a pesar de que yo tengo muchas críticas al Poder Judicial, pues hay muchas cosas que les corrigió la plana del Poder Judicial. Esta manera retadora al presidente, al pueblo, a los legisladores, es algo que me parece que define claro a Lorenzo Córdoba. Él decidió tomar un papel de opositor, quiso ser el héroe con eso, a lo mejor le costó unos aplausos, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Yo no creo que vuelva a ser un personaje tan relevante en lo que viene. Él ha dicho que no quiere ser candidato, si fuera candidato de la oposición, pues seguiría hundiéndose. Vamos a ver qué papel tiene en la UNAM. Pero bueno, hoy yo creo que la mayoría de los mexicanos no confían ni tantito en Lorenzo Córdoba, por lo menos no en la lógica de decir que es una persona que defiende la democracia, que es imparcial, etcétera. Senadora, por cierto, el tiempo nos va dando la razón. Ajá. Hay una oposición no solamente moralmente derrotada, hay una oposición payasa que gritaba, el INE no se toca. Pues ahora resulta que el INE sí se toca porque le están dando duro a la nueva consejera presidenta, Guadalupe Tadei Zavala, a quien le mandamos un saludo y le extendemos la invitación para que también venga sin censura y haga hacer chile con la cola a esos que nos odian. ya sabes cómo soy, Citlali. Yo sé. Pero fíjate, primero que una fotografía en la que no estaba ella, era Irene, la esposa de Jorge Tadei, allá en Sonora con sus hijos. Después, que no existe la cédula. Y así se la van a llevar, que su cercanía con Morena. Hasta misógino me resulta que no evaluemos a la profesional por lo que es, por lo que trae a la mesa. Pero bueno, estoy seguro, te lo firmo, senadora, que muchos de esos que dijeron el INE no se toca son los que traen de encargo en redes sociales, pues, a Guadalupe Tadei Zavala, ¿no? Sí, yo creo, mira, es muy triste, de verdad, a mí sí me genera, todavía como que no lo proceso. Sí es muy triste ver a gente bien intencionada, tan cegada, tan de oídos sordos, ¿no? Gente que construyó como una bandera defender el INE, sin saber que era la reforma electoral, sin saber, hay mucha de esa gente que no sabe que la mayoría de los consejeros se han elegido por cuotas y cuates, que los partidos han tenido mano. El tiempo nos dio la razón, teníamos que haber decidido esos consejeros por voto popular, era algo que me parece que resuelve cualquier crítica, pero la manera en la que se procesó dota a Guadalupe Tadei con la mayor legitimidad, es decir, hubo exámenes, hubo ensayos, hubo varios filtros, ella fue la mejor evaluada de las mujeres, y luego de los 20 finalistas hubo una insaculación, ¿no? Es decir, que además está avalada por la ley, etcétera.
Sí, no fue una lógica de cuotas, no fue una lógica de cuates, fueron las personas más capacitadas para el encargo de consejeros, consejeras, y sin necesidad de negociar, porque luego también veían esa esquizofrenia que tiene la oposición, es que ¿por qué no hacen política? ¿Por qué no negociaron? Pues no estaban en contra de las negociaciones políticas, no decían que el INE no se toca, que es impólito, que no sé qué. Entonces yo creo que es triste ver a algunos ciudadanos ahí perdidos en esta esquizofrenia, pero bueno, también es muy reconfortante saber que la mayoría del pueblo de México tiene muy claro quién es quién, cómo se han tomado las decisiones, que el INE sí se toca, que el INE se tocó, que va a iniciar una etapa seguramente por lo que escuché en la instalación del Consejo General ya con los nuevos consejeros, una etapa por lo menos donde habrá sintonía con el tema de la austeridad republicana, que eso no es menor. Vamos a ver cómo se toman decisiones hacia el futuro, pero lo que hoy es claro es que lo público cada vez es más público, como dice el presidente de la República. Hablando de perdidos, hay uno que otro, al menos así lo entiendo también, en el Senado de la República, ¿no? Hablo de una oposición payasa y tiene que haber un circo para los payasos. Y desafortunadamente en ocasiones estos Álvarez y Casa con su cagajo, gritando, y el otro, perdóname, así lo dijo, el qué huevotes, Lord, qué huevotes, sí. Gustavo Madero, Lili Telles con la gritonera ahí, Kenia López Rabadán queriendo llorar y no le salieron las lágrimas, y es un tema muy serio. Estamos hablando de por lo menos 39 vidas que se perdieron en un incendio en Ciudad Juárez para tener que soportar esto. Pero no me refería ni siquiera a ellos por el tema de los perdidos. Oye, que Ricardo Monreal haya abierto la puerta para decir que sí, que venga a comparecer Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, sí, que venga a comparecer Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, abriendo esta puerta para que los masacren políticamente esta oposición que no dialoga, que no debate, que no contrasta ideas, que solamente quieren la destitución, la renuncia de estos personajes por el tema de Ciudad Juárez. ¿Te generó tanta molestia como a mí ver esto que dices tú, güey, ¿de qué lado estás? Claro. Mira, yo creo que son varias cosas. Uno, lo de los migrantes es una cosa dolorosa, ¿no? Hipocresía quien se desgarra las vestiduras hoy, sin voltear a ver que el sistema migratorio en este país es profundamente viejo, de antaño, no respeta muchos derechos humanos, ¿no? Los centros migratorios suelen ser a veces prisiones, es de mucha mezquindad, de mucha ruindad, de mucha sopilotada esto que hace siempre el PAN. En cada tragedia dice fue el Estado, en cada tragedia trata de hacer pues como un sketch de indignación, ¿no? O sea, cuando son personas que nunca se indignaban por nada. Es más, que muchas de ellas están vinculadas a realmente tragedias, a cosas que han pasado, sí vinculadas a culpables del Estado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable, eso primero creo que hay que dejarlo claro, lo que aconteció con los 39 migrantes. El video en el que se ve a estos dos guardias que eran una empresa de seguridad privada, pues inmutarse y dejar ahí las puertas cerradas. Yo creo que confiamos en una autoridad que cuestiona, una autoridad que va, digamos, a dar castigo con los responsables, ya hay algunos detenidos. O sea, eso no está, digamos, en discusión, y yo veo a un presidente profundamente comprometido con que esto no vuelva a pasar. Esto que ha trascendido en algunos medios de que el padre Solalinde ha estado viendo al presidente, de que se puede armar una comisión como de atención a los migrantes, pues deja claro que el presidente, su dolor no es de dientes para afuera, ¿no? O sea, estoy convencida, y lo dijo el presidente, es una de las cosas que más le ha dolido en el sexenio, y está trabajando para que no vuelva a pasar. Pero luego lo otro, una oposición mezquina, vulgar, que no sé quién les aconsejó que el dolor se expresa a gritos, que necesitaban hacer un sketch de decir groserías y de decir, de verdad yo veo a Álvarez y Casa, veo a
a Madero, veo, bueno, las otras pues ya las padecemos también, ¿no? Pero los veo y digo, ¿por qué quieren vernos la cara de estúpidos cuando es tan obvio que no es genuino? O sea, cuando más bien están buscando la manera de dar nota, la manera de sacar su video, etcétera. Y luego, bueno, el otro tema está que, pues Ricardo Monreal, yo lo he dicho muchas veces aquí, no comparto esa visión en la que no sé si él cree que eso le da puntos para la presidencia o no sé cuál sea su táctica, pues busca siempre darle la razón a la oposición, Además hacerles el mintiendo, juego. además mintiendo, porque él dijo subió y dijo que ya lo que habían ya lo había platicado ustedes. consultado. No, y que ya insinuó que ya se había consultado con ellos, con Marcelo y con Adán, cosa que es falso. Porque además no es que nosotros no querramos, no somos iguales, no es que no querramos que comparezcan nuestras autoridades. Además que con esa oposición no es comparecencia, no es dar cuenta, no es más un espacio de circo, como dices, ¿no? O sea, sabemos que si aceptamos una comparecencia, estos van a sacar la nota, van a faltar el respeto a nuestros funcionarios, etcétera, y van a construir su narrativa un par de semanas. Entonces, la verdad es que muy mal que Ricardo Monreal hiciera eso. Yo creo, y lo digo con mucha apertura, a veces en las reuniones internas del grupo parlamentario, cuando planteamos que no estamos de acuerdo con estas posturas, Ricardo se coloca en una postura de víctima, de que todo es contra él. Yo se lo he dicho de frente, se lo he dicho en público con los senadores, se lo he dicho en privado. No es algo que nosotros provoquemos. La gente está al pendiente de las decisiones que tomamos. La gente está observando lo que hacemos, lo que decimos. Entonces, si hay un enojo de la militancia, hay un enojo de los simpatizantes de la 4T con Ricardo Monreal, es fundamentalmente por eso, porque ven a un coordinador diciendo, ya consulté, vamos a llamar a comparecer y haciéndole el juego a la oposición, y luego pues ya no nos quedamos callados porque si él no es prudente para cuidar al grupo, pues nosotros tampoco vamos a solapar mentiras, pues salimos y decimos, no es cierto, no se consultó. Entonces, pero mira, ya no es sorpresa este papel que ha tenido Monreal en los últimos meses. Yo lo digo aquí y en cualquier lugar, o sea, en la calle la gente nos detiene para decir cuándo van a quitar a Ricardo, porque lo permiten. Pero también sabemos leer al presidente, ¿no? O sea, el presidente ha dicho, pues, Ricardo que esté, ¿no? Es el coordinador, ha planteado diferencias también desde la mañanera. Yo creo que el presidente ya sacó las reformas más importantes, entonces no nos vamos a poner a meter un conflicto interno ahora ni a pelearnos. Yo, como le digo a la gente que me encuentra en la calle, lo bueno es que el pueblo es muy sabio y el pueblo sabe quién es quién y sabe a quién darle su apoyo, su confianza, su cariño, y sabe a quién quitárselo cuando se ve que hay otras intenciones detrás, ¿no? Para pasar del tema del Senado a muchos otros temas coyunturales, déjame preguntarte si es que te animas. ¿Quién es para ti de esta camada el mejor o la mejor senadora o legislador desde tu perspectiva? Yo no quiero raspar muebles ni que vayan a herirse susceptibilidades, pero también quiero que me digas quién consideras que es de lo peor. Porque, ¿De lo peor? Fíjate, mira, no es lo mismo que lo diga Vicente Serrano. Y creo que está claro que no puedo solapar el actuar de mi paisana Lili Telles o de mi paisano Damián Cepeda. Bueno, y eso que Damián es de lo mejorcito Damián, yo te puedo decir, es el único panista que respeto. Porque no es un tipo que, digo, yo no sé, no conozco su trayectoria, no sé si, o sea, pero yo no lo veo, o sea, por ejemplo, en la reforma eléctrica, o sea, él me decía, yo no creo que el Estado deba intervenir en la electricidad. Ya está, me queda claro que ideológicamente esa es tu postura. Yo sí creo que el Estado tiene que tener la mayoría de la pero sin gritos, ni patadas, ni pero sombrerazos. A muchos de los otros lo que les movía era defender sus negocios, ¿no? Entonces yo, Damián, creo que es el único panista que respeto del Senado. ¿A quién respetas en general? ¿Hay alguno que digas tú, Mira, yo creo que del PAN a Damián, de Movimiento Ciudadano, es un perfil moderado, no digo que sea de izquierda con la que yo simpatizo, creo que es socialdemócrata, pero creo que trata de ser congruente, digo, lo de las lágrimas de Edmundo Jacobo, Patricia Mercado, no pero bueno, con Patricia yo coincido en algunas agendas más de carácter social, ¿no? El tema de género,
he visto varias veces que ha votado, no sé, por ejemplo, el tema de volver en el cuarto constitucional lo de los programas sociales. No me acuerdo, creo que MS votó en abstención o traía una postura ahí encontrada y Patricia votó a favor. O sea, creo que en algunas votaciones yo he visto que vota distinto de su grupo, votaciones que son, o sea, que no por mezquindad van a votar en contra. Del PRI, pues yo creo que realmente a nadie, ¿no? Quizás a Beatriz Paredes pensando que era la única mujer en algún momento, sin negar también tampoco su trayectoria en Tlaxcala, pues hay una historia, pero la respeto, creo que es una buena Del parlamentaria. PRD. No hay. No, el PRD, no, el PRD. No, es que si tú ves el Senado es una cosa de gente que debería de por lo menos estar siendo juzgada, ¿no? Está Mancera hablando del PRD ahí. Sí, yo creo que admito que he planteado mal esto. Es que hay mucho de dónde cortar hacia lo malo, hacia lo pésimo, Sí. hacia lo horroroso. En Morena, ¿quién destacas? Mira, en Morena yo creo que hay perfiles distintos. O sea, hay perfiles que son muy buenos parlamentarios, hay perfiles que se meten mucho a la labor legislativa y que a lo mejor no son buenos tribunos. O sea, yo destacaría, no sé, por ejemplo, pues a Ana Lilia Rivera, que cuando ha posicionado a nombre del grupo lo ha hecho muy bien. Ella posicionó, me parece que en la Guardia Nacional, en alguna reforma que aprobamos sí, antes de ver al presidente, que hasta el presidente le reconoció. Ana Lilia es muy buena parlamentaria, ha sido presidenta de comisión, ahora está en la mesa directiva, es muy buena. Mónica Fernández Balboa, igual es súper comprometida, súper metida, quizás no utiliza tanto la tribuna o no resalta a veces tanto en lo discursivo, porque ya me acuerdo que sí la ha usado, es muy buena parlamentaria. Antares es muy buena tribuna, muy buena parlamentaria también. Y qué bueno que lo pones tú sobre la mesa, porque con mucho respeto para los hombres, creo que esta camada, al menos en el Senado, está conformada por mujeres de mucha valentía, echadas para adelante, Sí. de muchos pantalones, si me permites. Y eso a mí me llena de mucha emoción, ¿no? Sí, sin Fíjate, querer estás se menciona mencionando pura 3. mujer, sí es cierto. Ana Lilia, Mónica, Antares, Imelda Castro, estoy viendo de dónde se sientan. Ovidio, Olga Sánchez Cordero, el senador Álvarez Lima, que era el director del Canal 11, también es comprometido Híjole, en algunos temas. Eres tú la provocadora hoy. Mencionaste a Olga Sánchez Cordero y hace unos días aquí veíamos con asombro que hubo un reconocimiento en el Senado a este periodista que luchó hasta con Superman, contra Batman, el malo, Sí. el hombre. Oye, señor ex corresponsal de Noticieros Televisa en España, Ay, no me digas, Ricardo Peláez. ¿Y quién Alberto Peláez. Ajá, Alberto No, Peláez. Ricardo Peláez es el futbolista. Le ofrezco una disculpa. ¿Quién elige esas cosas, Citlali? No sé en qué de las comisiones eligen. Y mira, yo algo que he criticado del Parlamento, la Junta de Coordinación Política tiene mucho poder. O sea, hay cosas que tú lo has visto en las discusiones, normalmente algunos senadores dicen, no, que eso se lleve a la Junta de Coordinación Política, porque ahí se acuerda. Y mira, nada más para darse una idea de quiénes están en la coordinación política. Chong, bueno, Chong ya no está, pero estaba Chong, que era el coordinador del PRI, Mancera, Monreal, Dante Delgado, el coordinador del PAN, Julen Rementería. O sea, más para darte una idea, entre ellos se ponen de acuerdo, porque hay que decirlo, están las coordinadoras del PT, Giovanna Bañuelos, la del PES, Sacil, y luego ni las convocan, entre ellos toman decisiones y después medio les avisan, ¿no? También de machismo, sí, estamos hablando, misógino el rollo. Entonces, o sea, las mujeres las abren y ellos... Sí, y ellos toman las decisiones y como son mayoría, ojo, eso también hay que verlo porque pues solo tenemos 2 coordinadoras en el Senado y a veces, o sea, le dan trato de primera, se ponen de acuerdo entre hombres y después le avisan a ellas. Y yo creo que muchas de las designaciones, por ejemplo, el tema del INAI, yo lo digo abiertamente, yo voté en contra de las designaciones del INAI, lo planteamos en el grupo,
lo avisamos en nuestro chat de WhatsApp de senadores. Uno de los candidatos era muy cercano a Monreal, Era muy precisamente. cercano a Monreal, era el director jurídico del Senado, pero además, Vicente, no había pasado los exámenes que habíamos, las evaluaciones que se habían hecho en las comisiones. Y de la nada, por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, lo metieron. Entonces nosotros dijimos, no estamos de acuerdo en el proceso, ni estamos de acuerdo en las personas, porque queremos cambiar las instituciones, no poner gente de cuotas y cuates. Y después termina siendo culpa de López Obrador, porque se va a caer el INAI. Sí, porque o sea, no hay, no tenemos a los comisionados. Y mira, yo ahí sí coincido mucho con el presidente. A la gente común, ¿en qué le beneficia el INAI? Es más, la mayoría de la gente sabe qué es el INAI, qué puede encontrar ahí, cómo acceder. O sea, tampoco esta defensa de las instituciones por encima de las personas me parece, pues es muy tecnócrata, ¿no? Entonces, bueno, muchos votamos en contra de esta designación. Afortunadamente el presidente luego salió y dijo, veto. Vetamos. Entonces, ese tipo de cosas a mí me hace durante todo, yo he sido legisladora, primero fui diputada local aquí en la ciudad y ahora senadora, pero yo creo que necesitamos, y antes de irme del Senado es una propuesta que quiero dejar, una reforma al reglamento interno, algo en la vida interna del Senado que nos permita mejorar las designaciones. Porque si sigue siendo una cosa de la Junta de Coordinación Política, es una lógica de negociaciones. No digo que no hagas uso de las negociaciones políticas y del diálogo y demás, pero la manera tan burda en la que a veces se hacen las cosas, me parece que todavía hay mucho que hacer al respecto. Querida Citlali, eres una mujer muy joven. Mi mamá me va a regañar por esta pregunta si está viendo el programa. Perdóname, doña Mina. ¿Cuántos años tienes, Citlali? Mira, en unas semanas cumplo 33. No o sea que hay fiesta. Y sí. Espero que invites. No sé si voy a hacer fiesta, voy a ver en qué parte del país voy a estar. 33 años y ya fuiste diputada local, eres senadora, eres secretaria general del partido. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo ha sido esto? Porque me imagino que tiene un alto costo personal, sí, claro, un alto costo familiar, un alto costo hasta físico, ¿no? Es el cansancio. Cuéntame de eso, que muchas veces no platicamos, pero que también es importante, creo, para la audiencia de Sin Censura. Claro. Pues mira, yo estudié periodismo. Yo quería ser periodista. ¡Colega! Es cierto, pero, ya me habías contado en algún momento. Me chingué la rodilla y fui diputada local. No, bueno, yo estudié periodismo, yo creo, bueno, cada vez menos con el periodismo que se hace, pero bueno, viéndote a ti y otras personas sí. Pero a mí me parece que el periodismo es una herramienta de transformación social. O sea, si el ciudadano accede a la información, si el ciudadano accede a la cosa pública a través de la información, de los medios, eso provoca que los ciudadanos estén más enterados, más participantes y por ende la sociedad cambia. Esa era mi lógica. Yo me gusta más escribir que hablar, ahora hablo más que escribo. Y bueno, decidí estudiar periodismo, pero desde los 14 años, pues seguí a Andrés Manuel, que fue cuando fue el desafuero en 2014, 2015, yo tenía 14 años. Obviamente mi papá era obradorista, fui a la primera manifestación en mi vida que fue en ese Zócalo lleno cuando lo desaforaron y cuando él dijo, yo ahorita vengo, espérenme, y se fue a la Cámara de Diputados donde da este discurso maravilloso. Estamos hablando del 2004, perdón. Sí, 2004. Sí. Y bueno, es la única vez que falté a la secundaria, pero te lo juro que me impactó mucho ver a la gente llorando, a la gente gritando, escuchar el discurso de Andrés Manuel. Por supuesto, no es lo mismo escucharlo a los 14 años que ahora escucharlo, ¿no? Pero me impresionó mucho y creo yo que crecí con cierta sensibilidad social. O sea, mi papá no se dedica a esto, pero mis papás eran ciudadanos informados, siempre había una jornada en la mesa, crecí escuchando música de protesta, etcétera. Y pues no le quité la vista, digamos, a Andrés Manuel. Fui activista de muchas causas, de muchos movimientos. Y cuando se fundó Morena como asociación civil, pues me acerqué. En 2012 Andrés Manuel renuncia a los partidos. Yo ya estaba en Morena Cultura con Paco Taibo, ya existían las Juventudes de Morena, ya me había acercado. Cuando él renuncia a los partidos, que ya existía Morena como un movimiento,
Yo recuerdo que le decía a Paco, a mí no me late esto de los partidos, yo creo que hasta aquí llegué con Morena, no sé qué. Y él dijo, no, pues vaya, o sea, a ver, los estatutos dicen que lo más importante son los comités de base, pues váyanse a hacer sus comités de base. Yo todo mi activismo había sido en el centro, ¿no? O sea, pues en las marchas, en la escuela, pero nunca había hecho activismo en mi colonia, en mi alcaldía. Yo soy de Iztacalco, de la Agrícola Oriental. Pues regresé a mi colonia, busqué a los compañeros que ya había de Morena, éramos muy poquitos, y empezamos a fundar ya Morena como partido, hacer actividades en la calle, en las plazas, tocar casa por casa con Regeneración, hablar de las reformas estructurales, etcétera, etcétera. Y en la primera elección que tenía Morena en la ciudad en 2015, pues había que elegir 2 diputaciones locales y la delegación en ese entonces, ahora alcaldía, pero en Iztacalco éramos yo creo que 15 y 7 activos, o sea, porque además muchos eran mayores, ya adultos mayores, y fundamos los primeros comités de base. Entonces, en el estatuto está todavía, aunque ya no se usa mucho, que puedes decidir las candidaturas por consenso. Y en ese entonces, pues ni había dinero para encuestas, ni nadie quería ser candidato, ¿no? La mayoría bueno, el consenso de la base en ese entonces fue que yo fuera candidata, ¿no? Yo, la verdad, en ese entonces trabajaba, implicaba dejar mi trabajo porque eso se definía un año antes para empezar a posicionarse, a caminar, era como el método de Andrés Manuel, ¿no? De definir un año antes para que cualquier tema se resolviera ya con un año de anticipación. Pero te lo juro que yo veía tan emocionados a varios de mis compañeros, sobre todo a los más grandes, que decían, denle paso a los jóvenes. Yo tenía en ese entonces 23, 24 años, que dije, bueno, pues no vamos a ganar, pero... Y ahí fue cuando declaraste la rodilla, que se chingó la rodilla. Ahí me chingó la rodilla, que ya había terminado de estudiar, estaba yo haciendo mi tesis, estaba pensando y ahí qué fue cuando hacer con mi dijiste, vida. no al periodismo, sí a la política. No, en realidad yo pensé que no íbamos a ganar, no era un escenario ganable. Yo estaba haciendo mi tesis, dije, bueno, me lo aviento, porque además yo ya era militante y yo ya tenía claro que voy a militar hasta el final de mi vida, o sea, eso ya no era una decisión, ¿no? Pero yo no pensaba dedicarme a Morena, y yo creo que eso le ha pasado a miles de personas, ¿eh? O sea, pasamos de ser simpatizantes, ciudadanos informados, a ser simpatizantes, a ser militantes, y yo creo que muchos en ese momento, en 2015, 2016, 2017, nos tocó ser candidatos sin buscarlo. Mira, la historia es larga, al final ganamos, la candidata era la exdelegada, o sea, la delegada que pidió licencia para competir por la diputación. Yo dije, ni de chiste vamos a ganar, pero hagamos una campaña como si fuéramos a ganar. Andrés Manuel nos decía, toquen 150 casas efectivas diarias, y pues ahí vamos, desde las 8 de la mañana a las 9, 10 de la noche. ¿Ese fue un consejo de Andrés Manuel? Ese fue un consejo. Andrés Manuel era el dirigente en ese entonces del partido. Y a todos los que hicimos territorio, tal cual él nos dijo, esto que ha dicho, no retórica de pónganse un morral y los volantes y unos tenis. Yo recuerdo que nos decía, lo único que les va a dar el partido son unos tenis. Y bueno, a la fecha no los debe. Pero ¿En serio? Pero todos los que caminamos tal cual él nos dijo, casa por casa, hablando con la gente, ganamos. Fuimos 22 diputados locales en la ciudad. Quiero regresar a este tema de lo personal y el desgaste, pero esto me parece muy importante. Esos fueron los consejos de Andrés Manuel, el dirigente de partido, el dirigente del movimiento. ¿De qué platica Citlali Hernández con el presidente cuando se encuentran? Mira, yo no hablo mucho con el presidente, tuve el lujo de verlo a finalizar el año, y hablamos de los jóvenes. Él está, creo, muy impresionado, muy satisfecho, yo diría. Está muy metido con eso del relevo generacional, ¿no? Relevo generacional. O sea, esto que dijo hace poco de cuando estaba en la marcha y ya estaba yo cansado, pero volteaba a todos lados jóvenes, yo creo que es algo que le impacta y no es menor, Vicente. Cuando yo estaba en estas manifestaciones que te digo, en el desafuero y luego el fraude electoral, éramos muy poquitos jóvenes. O sea, yo sí me sentía sola porque no veía muchos jóvenes. Claro, los de mi generación, hoy la gran mayoría, estamos en distintos espacios de representación popular o de responsabilidades, ¿no? Está Marat, que es el encargado de Jóvenes Construyendo el Futuro, ahí está Luisa, hay compañeros que son funcionarios en los gobiernos estatales, etcétera.
Yo, es lo que he hablado del presidente, ¿no? Con el presidente eso, de la importancia de que la revolución de conciencias continúe y que continúe sobre todo en las nuevas generaciones. Y yo tenía el privilegio de decirle la otra vez, pues que había por lo menos 4 generaciones nuevas que se sumaban, ¿no? O sea, digamos, hubo una serie de luchas y de varias generaciones que fueron democratizando este país, pero también hay generaciones que nos hemos ido sumando a la generación del presidente, a las más viejas y a las que siguen. Por ejemplo, la que votó por primera vez por él en 2006. Yo en 2006 no voté por él, tenía 16 años y estuve en las manifestaciones y todo. Lo sentí como si me lo hubieran robado a mí, pero yo no voté en esa ocasión. Los que votamos por primera vez por él en 2012, los que votaron por primera vez por él en 2018. Tengo compañeros de Morena que nunca han votado por él más que en la revocación, ratificando su mandato, y que por primera vez van a votar por la 4T en 2024. Es decir, por lo menos hay 4 generaciones nuevas que han ido abrazando el movimiento. Y eso me parece que sí tiene que ser muy cuidado, sí tiene que seguir politizándose, no tenemos que perder la memoria. Y sí es esperanzador saber que si esa generación abraza el no olvido de lo que ha sido el modelo neoliberal y abraza los valores de la nueva práctica política que encabeza Andrés Manuel, pues yo creo que tenemos una larga vida para la 4T. Hablábamos del desgaste, ahora sí. Uh-huh. ¿Qué tan desgastante es? Me imagino que duermes muy poco, descansas muy poco, ves a tu familia muy poco, ver a los amigos, pues te la pasas viajando, te la pasas en reuniones. Cuéntame de eso. ¿Qué te hace feliz? Pues mira, a mí me hace feliz luchar. O sea, si esto fuera... ¿Esto que haces te hace feliz? Sí, me hace muy feliz. Si fuera pesado, yo creo que no lo haría. Es más, yo creo que cuando se vuelva pesado, renunciaré. Porque no busco un cargo, no busco... O sea, es pesado en términos de tiempo, de cansancio, pero lo disfruto. O sea, yo estoy convencida y te lo juro, ni busqué ser diputada, ni busqué ser senadora, ni busqué ser secretaria general. Ha sido una serie de circunstancias lo que me ha ido llevando a los cargos de responsabilidad y eso me compromete doble o triple, ¿no? Porque no he sido yo sola buscando mi próximo espacio. O sea, en la Diputación fueron los comités de base que me consensaron. En el Senado yo ya estaba fuera, yo quería ser alcaldesa, por el género no pude participar en la alcaldía, y es en un congreso local que militantes decían, bueno, porque yo ya era la figura joven o la diputada joven, que decían, no puede ser que tú no vas a hacer nada, y me propusieron a la encuesta del Senado. Yo al final dije, yo veía ahí acuerdos entre algunos personajes, mandé a decir que me bajaba, el entonces presidente pues era el dirigente del partido, y me mandó a decir que no, que me encuestaran. Gané la encuesta, la verdad es que no estaba en mi plan, y la Secretaría General, pues también ya un poco eso se conoce más. Uh-huh. Tampoco es que yo estuviera buscando la Secretaría General, sí me preocupaba el partido, varios compañeros propusieron que yo podía ganar, y yo lo tengo muy claro, yo gané la Secretaría General gracias a la militancia. Entonces no es algo que he buscado, y por eso es que asumo una doble o triple responsabilidad y compromiso con los que acompañan, pero lo disfruto, Vicente, o sea, o sea, yo digo que me pagan por hacer lo que haría gratis. ¿Y qué te duele? ¿Qué te lastima? ¿Qué te hace llorar si acaso algo? ¿Lloras? Yo creo que me he ido volviendo fuerte, por supuesto, lloro cuando... Yo creo que lo que me hace sacar lágrimas es cuando vemos que todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que no hemos logrado transformar algunas cosas que quisiéramos ya tener resueltas. ¿Qué me duele? Es muy difícil cuando la política no ha cambiado por completo. Es decir, apenas haces una cosa y entonces dentro de los propios compañeros del partido, del movimiento, ya sobreinterpretan que tiene otra intención, ¿no? El bloqueo, digamos, estas dinámicas de la política tradicional que de repente las seguimos viviendo. Yo soy una mujer de 33 años y defiendo mis posturas, es decir, no me las callo, ¿no? Un poco como tú, y quienes somos así nos volvemos incómodos, ¿no? Y entonces, cuando somos incómodos... Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Cuando somos incómodos, pues ya está, somos incómodos y a veces hay que aguantar hasta malas caras. Eso de repente, pues somos seres humanos, lastima, ¿no?
Pero bueno, yo creo que, o sea, en términos generales te diría, soy feliz, disfruto lo que hago. Por supuesto me pesa, yo le hago motín emocional a mi familia porque de repente dan por hecho que ya no voy a estar, entonces ya no me avisan. Y a lo mejor en esa ocasión sí pude haber ido a esa Para un fiesta cumpleaños, familiar o algo, ¿no? a un viaje. Pero bueno, yo también, o sea, yo pensaba ser periodista, crecí leyendo a Che Guevara, o sea, siempre me pensé como en escenarios de riesgo o como No en sé si lucha. hubieras estado mejor o peor, querida Citlali. Sí, no, yo creo que hubiera sido... Después te contaré una que otra historia. Oye, Ok. a ver. Bueno, estarían sin censura, seguramente. Eso, querida amiga Citlali Hernández. A ver, Citlali, ¿hay peligro de perder la Ciudad de México en el 2024? Mira, yo creo que es un tema más profundo. O sea, está como en el aire la idea de por el resultado del 21 se puede perder la ciudad. Yo creo que si analizamos los datos, a Morena no le fue mal. De hecho, crecimos en votación. El tema es que cometimos varios errores, entre ellos no darnos cuenta o no hacer algo. La suma de los votos del PRI, del PAN y del PRD casi fue aritmética. Es decir, cuando haces una proyección de la votación histórica, normalmente dices, va a mermarse hacia abajo. En la proyección que yo tenía, y se lo dije en su momento a varios compañeros de la ciudad, sí había 6 alcaldías como que había que reforzar, ¿no? Pero nunca pensé que iban a sumar aritméticamente el voto del PRI para el PRD, porque cometimos el error de no, o sea, de no hacerles pagar el costo político de reunir, de juntarse. O sea, hoy vemos como normal que PRI y PAN vayan de la mano. Se odiaban y decían que eran distintos, y nosotros siempre dijimos que eran lo mismo. O lo que queda del PRD O lo que queda disque del de PRD de izquierda con la izquierda. derecha. Entonces nunca hicimos una campaña de visibilización de lo que significaba en términos hasta de su historia eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay algunos gobiernos locales que creo que les ha faltado hacer mejor trabajo, etcétera. Yo creo que ese resultado del 21 tiene envalentonada a la derecha, cree que va por la ciudad, o sea, saben que en el 24 no van a ganar la presidencia. Y Pero bueno, fíjate tu respuesta. Lo dices con tal claridad. Saben que no van a ganar la presidencia. sí. Pero me estás dando una explicación Sí, técnica porque de la Ciudad de México. O porque sea, yo creo sí que hay sí riesgo de sí, perderla. claro. O sea, yo sí creo que se complicó la Ciudad de México, que no es, en política no es menor lo moral, es decir, que en el imaginario colectivo se crea que la ciudad está en riesgo, eso yo creo que es una realidad que se cree, pero también creo que no es tan grave como parece. Es decir, si tenemos buenos candidatos, si Morena fortalece su trabajo territorial, si le cargamos el costo de lo que significa el PAN en la Ciudad de México, o sea, el cártel inmobiliario, los negocios, Benito Juárez ¿García dice que Luna? es el García Luna, ¿no? O sea, Benito Juárez dice que es la mejor alcaldía. No es cierto, que vayan y comparen el gobierno de Clara Brugada en Iztapalapa, es impresionante lo que está haciendo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí no nos metemos tanto, digo, el gobierno, el partido en la ciudad trae su propia ruta, ¿no? O sea, estamos como atendiendo varios temas nacionales, pero creo que si el gobierno, si el partido en la ciudad se mete muy bien en términos de fortalecer lo territorial, de informar qué hemos hecho, o sea, la jefa de gobierno ha hecho cosas que yo creo que en la militancia a veces sabe, ¿no? Y que necesitamos estar informando en términos de innovación, en términos de los programas sociales, la vialidad, la movilidad, etcétera. Si hacemos bien todo lo que hicimos mal en el 21, a mí me parece que va a estar cerradona, porque es la apuesta a la que la va a invertir la derecha, pero no va a estar perdida. Pero eres muy optimista, amiga. Sí, O soy sea, optimista. Pues, hacer bien las Morena. cosas que no se hicieron y que siguen sin hacerse hasta el momento. Por ejemplo, una estrategia de comunicación efectiva desde el partido no existe. O sea, hay que ser sinceros con la gente. Sí. ¿Cómo es posible que y me incluyo, que nos ganen la narrativa en ocasiones, esos de los medios tradicionalmente chayoteriles, que le hacen el juego a estos de la oposición payasa, cuando hay tanto, ahora que fui a Dos Bocas, por ejemplo, y le agradezco nuevamente a la secretaria de Energía, Rocío Nale, dices, esto
es para cacarearlo todos los días Sí. y que la gente lo entienda porque es histórico. No se ha construido algo así En 4 años. No, hombre, desde Entre- Echeverría no se construía una refinería. Mira, yo creo que el problema de la izquierda en todo el mundo es que no sabemos comunicar. O sea, ese es un error. Y mira, a mí como comunicóloga me frustra mucho, por eso yo trato de, el poco espacio que tengo como senadora, como secretaria general, de tratar de informar, porque yo creo que necesitamos romper el odio, romper como el miedo que se ha generado y que pegó mucho aquí en la ciudad. O sea, aquí en la ciudad sí hubo gente que votó contra Morena porque decían que éramos violadores por el caso de Salgado Macedonio. Gente que votó en contra porque decían que éramos comunistas, ¿no? Y quién sabe qué se imagina. Gente que votó en contra de nosotros en el 21 porque se creyeron esta narrativa de hay que quitarle poder a Morena, ¿no? Yo creo que tiene que haber, y sin duda comparto, o sea, el dirigente que es compañero mío y amigo mío de generación, Sebastián Ramírez, está haciendo un trabajo, sobre todo territorial, ¿no? Pero sí creo que hay que fortalecer el trabajo comunicativo. Y yo, ¿qué haría? Visitar casa por casa a la gente y decirle, mire, esto ha hecho el gobierno federal, esto ha hecho la jefa de gobierno, venimos a informarle como hemos venido a pedirle el voto, y pues también díganos qué peticiones hay. Gobernamos alcaldías, gobernamos la ciudad. Si hay cosas que no se han resuelto, pues que se resuelvan, pero yo creo que no hemos comunicado lo que sí hemos hecho y lo que significa el contraste, por ejemplo, de la seguridad en la Ciudad de México con la seguridad en Monterrey, en Jalisco, en cualquier otra capital. En Guanajuato. ¿No? En Guanajuato. Lo que significa tomar en serio los feminicidios en la Ciudad de México, en contraste con el Estado de México, o con incluso gobiernos ligados a la 4T, como que las fiscalías están, digamos, en manos de gente como en Morelos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy optimista, por supuesto, creo que no, o sea, nadie de nosotros quiere perder la ciudad. Definitivamente. Tenemos que hacer un esfuerzo para no perder la ciudad, porque ya tenemos claro que la derecha está poniendo ahí los ojos, porque está en el ambiente, que hay una posibilidad de que las cosas se cierren y se compliquen. Pero bueno, yo aprovecho para que quienes nos estén viendo en la Ciudad de México, pues hagamos esa labor, ¿no? O sea, yo creo también, te digo, yo no sé si alguien tenga un análisis muy completo. Yo podría, y no voy a aprovechar a extenderme mucho en el tiempo, pero creo que son multifactoriales las causas por las que en el 21 perdimos algunas alcaldías. Y una de ellas es la sobreinformación que hay en la Ciudad de México. O sea, aquí en la Ciudad de México no diría que es la ciudad más informada, pero sí la que tiene más acceso a la información. Entonces tú prendes el radio en el carro y todas las estaciones, el 98% de las estaciones, pegándole al presidente, a la 4T, a la jefa de gobierno, tal. Ve la tele en los canales tradicionales igual, ¿no? O sea, donde vayas hay un discurso de odio, hay un discurso de desinformación, y como aquí hay un exceso de información y además no hay un cambio radical, es decir, cuando gobernó Andrés Manuel fue una novedad ver hospitales, ver escuelas, ver preparatorias, los programas sociales, los adultos, los útiles escolares, los uniformes gratuitos, el apoyo a madres solteras, a personas con discapacidad, adultos mayores. O sea, eso ya pasó en la ciudad, eso ya fue la novedad hace 15 años. Si tú vas a cualquier lugar pobre de Guerrero, de Oaxaca, de alguna parte del país, eso es lo nuevo. Entonces, cuando los medios le dicen que todo está mal, la gente dice, no me jodas, yo nunca había recibido un peso del gobierno y hoy tengo una beca para mi hijo que va en la preparatoria. Pero sí hay en un sector en el que permea esa desinformación. Anécdota, sí. No la he compartido antes, la voy a compartir ahora que tú estás aquí en el estudio, Citlali. Fui a Durango hace unos días y mientras comíamos, antes del evento al que me invitaron, con Danielo Hernández, por cierto que te manda muchos saludos, se me había olvidado, perdóname Danielo, no me la pongas en la lista negra, me dijo, me saludas a mi amiguísima Citlali Hernández, Danielo que se portó además una chulada, y estábamos platicando, yo estaba escuchando a unas señoras de la tercera edad, compartiendo ahí el café, y en ocasiones despotricando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en algún momento hablaban de cobrar su dinerito.
Y digo yo, esta es una locura, o sea, Claro. las señoras se benefician de la 4T, pero despotrican contra el presidente porque Con de alguna calor. manera tiene un impacto toda esta Sí. andanada de cosas que salen en radio y televisión. Y en ese sentido te digo, ¿en qué magnitud crees tú que está el anuncio del presidente de una nueva nacionalización de la industria eléctrica? Le ha ganado la partida el presidente a Iberdrola, la Iberdrola de Felipe Calderón, y le compra 13 plantas generadoras de electricidad en momentos en que el presidente le apuesta a la soberanía energética y en momentos en que esta derecha, esta oposición, estos conservadores dirán que solamente compró chatarra, Claro. eh, como también han criticado su rescate de Pemex, criticarán que la Comisión Federal de Electricidad y sacarán a Bartlett. Por eso hacia allá iba Sí. Citlali. Mira, yo creo que hay algo que ya no podemos tardarnos más en mejorar dentro de Morena, y lamentablemente yo soy secretaria general y todo el mundo cree que yo decía, o sea, si ven el estatuto, mi única función es convocar a reuniones del CEN y darle seguimiento a los acuerdos. Y traemos 1000 temas que casi luego no nos reunimos el CEN. Pero ojalá que en la próxima reunión podamos plantear una estrategia seria, porque a mí, o sea, el método es muy sencillo, o sea, yo me formé haciendo política y militancia con Andrés Manuel López Obrador, que tuve la dicha de seguir sus pasos y que cuando fui diputada él era el dirigente, entonces es muy sencillo el método. Cada coyuntura se genera información y salimos a las calles a informarle a la gente. Hoy que somos gobierno, creo que no hemos sido capaces como partido de esto, por ejemplo, ¿no? Todo mundo tendría que tener claro, y no en una lógica clientelar, pero todo México tendría que tener claro que si hay programas sociales, es gracias a una voluntad política. Los fachos dicen, sí, pero es dinero de nosotros, son nuestros impuestos. Claro, no está diciendo que Andrés Manuel lo tiene, pues no tiene dinero para pagar programas sociales. Es un buen administrador que ha hecho que todo el presupuesto público le reditúe a la nación. ¿A quién? A los más pobres, a los adultos mayores que, gracias a la lógica neoliberal, llegan a la última parte de sus vidas sin una pensión decente, a personas con discapacidad, que es mucho más vulnerable su vida, encontrar un trabajo, etcétera, a los jóvenes de preparatoria, que era donde el mayor número de jóvenes desertaban, y si vemos las cifras, bajó muchísimo la deserción gracias a esa beca. Es decir, hay una voluntad política derivado de una política social que forma parte de los valores de la Cuarta Transformación, que decide que cierto presupuesto se destine a la gente. No es para que hacer clientelismo ni para que por eso voten por nosotros, pero sí para que tengan claro muchas personas. O sea, yo de repente me pregunto en una lógica muy elemental, ¿qué tanto dinero había en este país y en qué lo usaban antes? Si al presidente en 4 años y medio le ha alcanzado para programas sociales para muchos sectores vulnerables, construir una refinería en 4 años, el aeropuerto, ya estamos a unos meses de que inaugure el primer tramo del Tren Maya, está el transísmico, ha construido hospitales, carreteras, caminos, todos los programas de infraestructura con la SEDATU, ahora adquirió la refinería Deep Park, que era nuestra, pero que estaba a mitad con Shell. Ahora anuncia que compra 13 plantas generadoras de electricidad a Iberdrola, una de las empresas más poderosas de energía en el mundo. O sea, yo cuando digo eso, sin aumentar impuestos y sin deuda, ¿en qué demonios utilizaban mi dinero los gobiernos pasados si Andrés Manuel, disminuyendo privilegios, cobrándole impuestos a los más ricos que no los pagaban por ser amigos de los políticos, disminuyendo los privilegios, los altos sueldos, combatiendo la corrupción, le alcanza para todo esto en 4 años? Tú dices, entonces hay mucha lana en este país que no sabemos en qué se usaba. Y luego, bueno, yo te digo, lo que creo es que nos toca, y ahí le digo a todo, creo que los simpatizantes de la 4T son creativos, no necesitan que alguien les diga qué hacer, o sea, hagamos una labor ya no solo en redes sociales, o sea, necesitamos seguir en las calles, organicémonos con vecinos, con amigos, salgamos a la plaza pública más cercana de nuestra casa, y estemos todos los fines de semana, por lo menos,
informando lo que aconteció en la semana más importante, ¿no? O sea, esto lo tiene que saber todo México. El presidente de la República, por un lado, detuvo el saqueo que provocaron los gobiernos neoliberales para hacer negocios a través de las energías limpias, para ir privatizando la electricidad, Pemex, etcétera. Y no solo lo detuvo, no solo está poniendo orden, no solo vamos a llegar al final del sexenio con autosuficiencia en combustibles, no solo intentó que pasara una reforma eléctrica para recuperar la rectoría del Estado y evitar lo que pasa en España, que hay gente ya en pobreza energética porque no puede pagar los altos costos de la luz y entonces ya usa quinqué o vela. No es falso, es real, en Europa pasa. O sea, no solo detuvo, no solo ordenó, sino que además ahora nos anuncia algo que además yo creo que los fachos o no lo quieren decir o no se han dado cuenta. Con la compra de esas 13 plantas, Comisión Federal de Electricidad va a terminar generando 55-56% de la electricidad que se consume en México. La reforma que no quisieron votar los traidores a la patria, que era medio moderadita, planteaba que CFE generara el 51%, ¿no? O sea, no, el 40 como el 50 el y 50 y tantos tanto, por ¿no? ciento, 51 y el 49. 44% para los privados, pero por sí, ahí va la pero cosa. Bueno, o sea, está muy prácticamente similar. con esto estaríamos generando hasta más, un poquito más de lo que planteaba la reforma eléctrica. Entonces, pues es un golpazo, porque ¿qué demuestra? Un presidente que respeta la soberanía eléctrica, un presidente que está dejando un legado al futuro en términos de soberanía energética, soberanía de combustibles, en transición energética también con el Plan Sonora y demás. Un presidente estadista que sabe sentarse con las empresas a decir, las reglas cambiaron. O sea, Iberdrola hacía negocios con los políticos corruptos que yo creo que, o sea, hasta da pena pensar cómo los empresarios de Iberdrola seguramente veían a los políticos mexicanos, ¿no? Como estos corruptos que había que mandarles maletas, que podían hacernos una ley a modo, que podían generarnos negocios y ellos quedarse con una pizca. Y hoy se sientan con el presidente de la República, más respaldado socialmente en la historia moderna, en un diálogo en el que el presidente, o sea, en el que vemos a este empresario de Iberdrola decir, entendimos su política energética y la respetamos. Pues yo no sé si la entiendan y la respeten, pero lo que es real es que esta es una jugada maestra del presidente Andrés Manuel. Se nos acaba esta primera oportunidad de vernos, esta primera hora de conversar, pero quiero cerrar para echar chispas. Está bien, está bien. A ver, ya les estoy diciendo a muchos que se dejen de chingaderas. Andan que si es Claudia, que si es Adán, que si es Marcelo, y les digo, cuidado, porque entre más chingazos echen, sí, más difícil será la operación cicatriz. Totalmente. No me quieren creer, pero dame tu opinión acerca de esto con la curva para cerrar, que es ya chispas. Hace tiempo te pregunté a ti, Citlali, Morena está a la altura de Andrés Manuel López Obrador. Te lo vuelvo a preguntar, porque vamos al reto más importante, creo que incluso más importante que el del 2018. Sí, claro. Porque Andrés Manuel ya no estará necesariamente en la boleta. Obviamente es el líder del movimiento, los resultados en su gobierno serán los que respalden esta visión de primero los pobres, el humanismo mexicano. Morena, ¿cómo está de cara al 2024 entendiendo esto que te he planteado? Mira, siempre hemos hablado con mucha confianza, Vicente. Yo creo que el pueblo está a la altura de Andrés Manuel López Obrador y Morena es una herramienta del pueblo. O sea, Morena tiene que estar a la altura de... O sea, el pueblo va mucho más adelante. Es un pueblo informado, un pueblo consciente, un pueblo echado para adelante, ha encontrado una conexión mística con Andrés Manuel en esta comunicación que él diario ha construido. Y por eso es que la gente defiende el proyecto, ¿no? Yo creo, y lo he dicho muchas veces en este mismo espacio, pues Morena entró en una crisis interna después de perder a Andrés Manuel como dirigente, luego este tema de que cambia Mario, cambio yo, tenemos distintos modos de ver el propio partido, el propio movimiento. Citlali Hernández y Mario Delgado, ¿llegan al 2024?
a la elección. Sí. Digo, apenas trascendió esta sentencia o este proyecto que traen en el tribunal, derivado de una queja que presentó John Ackerman y que buscan que eliminen un transitorio que viene en el estatuto, para en el bajarlos. que se amplía nuestro mandato un año, que además está muy claro en el transitorio, es porque no podemos, o sea, en teoría acabábamos en la primera sentencia hasta noviembre del 23. Imagínate iniciar un proceso interno en noviembre del 23. Para entonces seguramente ya tendremos quien coordine los comités a nivel nacional, que puede ser Claudia, que puede ser Adán, que puede ser Marcelo, que pueden ser cualquiera de los que se inscriban. No menciones al otro porque me van a dar agruras. No, Noroña, porque ahí Noroña sí. Pero bueno, yo, mira, para no darle tantas vueltas, uno, sí es importante entender que va a haber un método para elegir quién va a darle continuidad a la transformación. Va a ser la encuesta, es un proceso transparente, no hay mano negra en las encuestas. Lo que pudiésemos criticar de las encuestas, yo lo he dicho en otros espacios, es que hay una tendencia a quien es más conocido, y eso, bueno, pues ya en su momento valoraremos, en otro momento ver cómo mejorar nuestros métodos, pero la encuesta es muy transparente, y quien gane la encuesta, de todos los que se inscriban, solo va a ser una persona. Entonces, o lo vamos entendiendo claro, que es por encima de todo el proyecto, luego el pueblo y luego los personajes, o sea, primero el pueblo, luego el proyecto, luego los personajes, o vamos a empezar a hacernos daño entre nosotros, y coincido contigo, la operación cicatriz va a ser después más distinta. O sea quien sea, toca cerrar filas, porque la mejor manera de garantizar la continuidad es que todos vayamos juntos al 24. Morena tendrá muchos retos, yo creo que no terminaremos. O sea, sí somos un partido electoral a la altura del momento, sin duda, porque ahí están los resultados electorales, pero yo creo que la herramienta del pueblo que hemos pensado construir hace tiempo, que es Morena, todavía no está consolidada como debería de estar. O sea, todo militante, todo dirigente, todo representante popular de Morena tendría que ser una persona que informe, que concientice y que organice al pueblo. Y hace tiempo que muchos dirigentes, que muchos militantes, que muchos representantes populares están acomodados en la hamaca o acomodados o haciendo otras cosas, pero abandonando lo que tendríamos que nunca dejar de hacer en nuestras vidas, estar informando, concientizando, organizando, y estaríamos mucho más fuertes para el 24. Sin embargo, yo creo que vamos a ganar el 24, vamos a llegar muy fuertes, y tenemos tiempo todavía, digamos, y la continuidad también nos permite tener otros 6 años, obviamente menos, para seguir consolidando a Morena como una herramienta del pueblo. ¿Sí o no se gana Estado de México? Sí, vamos a ganar Estado de México, sin duda. ¿Sí o no, a pesar de todo, se gana Coahuila? Mira, a pesar de todo, Coahuila tiene muy buenos números y yo no tengo duda que vamos a ganar. Hablando de números, ¿cuándo dijo usted que era su fiesta de cumpleaños? El 29 de abril es mi cumpleaños. Órale, pues mi querida Citlali, espero que no tengamos que esperarnos para vernos tanto tiempo. No, me da mucho gusto que hayas pasado esta hora con nosotros. Pero fue rapidísimo, además. Sí, pues si quieres le seguimos hasta medianoche. No, está bien. Tráiganse el mariachi, muchachos. Mi querida Citlali. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Pero mejor para mi cumpleañños, Vicente. Hay que no se diga levantarlo. Más. Querida, ya sabes que se te estima, se te admira, se te respeta, y el mayor de los éxitos. Igualmente. Si algún día te curas de la rodilla que se te chingó, ya sabes que aquí están las puertas de Sin Censura. Saludos a tu familia. Muchas gracias. Gracias. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, senadora y amiga de Sin Censura, hablando sin pelos en la lengua. Gracias a ella, pero sobre todo gracias a usted por apoyarnos y por aguantarnos aquí en Sin Censura TV. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.